plan polémico. El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano es blanco de severos cuestionamientos. 9 colectivos coincidieron que el polémico plan necesita una cirugía mayor que corrija inconsistencias. En un foro de revisión al documento, especialistas señalan que no hay objetivos ni indicadores para medir el plan. Advierten la intransigencia del titular del Instituto Metropolitano de Planeación para aceptar observaciones. Según Ricardo Gutiérrez Padilla, ninguna crítica al POTMET es válida y argumentó que ni el Corán es perfecto. Bueno, y en redes sociales la pregunta, la verdad es que todavía habemos a quienes nos hace falta saber qué es el POTMET antes de opinar si le da fuerza a la zona metropolitana de Guadalajara. Es la realidad, pero ¿qué opinan? Esperamos su participación acerca de este plan bueno, de ordenamiento territorial. El tuit que llegó el último tuit, minuto. a ver, déjalo, busco porque era de Flavio Bernal. Saludos, maestro Flavio Bernal. Dice, solo recordar que delegado del ISSSTE, ¿no? Exactamente, es el actual delegado del ISSSTE y líder magisterial. Del CENTE. De una sección, ¿no? De la 47, creo, ¿no? Solo recordar que Enrique Peña Nieto hizo 11 reformas que otros no se atrevieron en su momento. Los costos se pagan, decía el maestro Flavio Lo bueno Bernal. también cuenta, aunque no se cuente. Con todo lo bueno, 11 reformas. 11 reformas. A ver, el plan de ordenamiento territorial. A ver, hay dos temas ahí, pero ¿qué es el plan de ordenamiento ¿Qué es el territorial? POTMET? Por Por favor, el dinos, ¿no? POTMET, el nombre es elegante, es Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que lo que busca es generar un consenso entre todos los 9 municipios de la zona metropolitana de cuál será el desarrollo futuro de la ciudad. Esto implica, uno, que todos los alcaldes estén de acuerdo, ¿no? Que es muy complicado, ¿no? Y 2, que haya una visión conjunta de ciudad. Y el gobierno del Estado, que también tiene un asiento ahí en el... Y el gobierno del Estado, por supuesto, ¿no? Pero el jaloneo fue con los municipios, más bien. Y lo que hace, yo creo que, ¿dónde están los problemas del POTMET? Primero, celebro que exista y que haya ya un documento sobre el cual debatir. Antes debatíamos sobre nada, ¿no? Después de 30 Ahora años. tenemos algo que despedazar, por lo menos, ¿no? Un documento mártir. Un documento mártir, ¿no? Así es intocable, ¿no? Así se les dice, no debería ser mártir. El asunto es que lo hicieron en no debe PDF ser. en lugar de hacer una versión que fuera Por modificable, ¿no? Claramente. Evidentemente, el segundo cosa que diría es obedece los tiempos políticos de Enrique Alfaro y eso me parece que es el primer gran error. Fue un documento apresurado, no suficientemente consensado porque obedece a tiempos políticos de Enrique Alfaro y no de la ciudad. Lo que hace el director del IMEPLAN es que ahí me dijeron que era para abril y para abril, ¿no? No, para junio, pues, ¿no? Es que cuando salió, julio. No fue ni para abril ni para mayo, fue para Salió en junio. junio, ¿no? Junio. Sí, por ahí. Pero bueno, a él le ponen una fecha y él cumple con la fecha. ¿Cuáles son los problemas profundos del POTMET? Con eso culmino. Es uno que al hacerle caso a todos los alcaldes, ¿no? Está poniendo centros de población donde no debería de haberlos, ¿no? Y que no se centra en el gran tema que es la redensificación de la ciudad. Aunque sí lo menciona, lo deja todo tan abierto que no hay nada que nos asegure que con ese plan de ordenamiento territorial realmente el territorio vaya a estar mejor ordenado. Sí, fíjate, ahí yo creo que sí, hay un problema de resultado. Es decir, creo que el POTMET, como está diseñado, creo que sí fomenta la expansión de la ciudad y habla de estas famosas centralidades emergentes, distintas centralidades en los municipios. Tampoco se explica claramente por qué están esas centralidades. Lo que se explica es que los alcaldes lo pidieron, lo que decía Diego, es parte de la negociación, pero digamos que tiene que ver con el estira afloje y las fichitas. Y al parecer por las hectáreas, que creo recordar que son 44,000 hectáreas las que se toman como toda la ciudad, como toda la urbe, incluso se incluye a Zapotlanejo, pues sí parece una ciudad demasiado grande, ¿no? Aunque la visión que en algún momento habló Ricardo Gutiérrez Padilla de una ciudad policéntrica, sí creo que es el tipo de ciudad que Guadalajara necesita. Sí me queda clarísimo. Ya es solamente un centro muy complicado para una ciudad con el dinamismo de Guadalajara. Y la segunda, yo diría que hay un problema de proceso, que es... Creo que las opiniones de la gente que estuvo involucrada en la realización del POTMET no fueron tomadas en cuenta a cabalidad. Es decir, se cumplió con taparle un poquito y decir, bueno, sí los consultamos, decimos, pero al final
esas opiniones, te lo dicen muchos académicos especialistas que participaron, no se materializaron y no se reflejaron en el PodMed. Entonces, una crisis de que creo que no sé si es exactamente la ciudad que queremos, tan grande, tan abarcante. Y segundo, que el proceso sí deja mucho que desear en términos de incluir las voces de expertos. Yo creo que sí había que fijar un plazo porque se estaba alargando demasiado. Nos pasamos, por ejemplo, toda la gestión de Alberto Orozco Nieto en planeación y en diseños y en la definición de mapas. Sale un documento que resulta muy interesante y que luego no pasa nada porque no se había logrado consenso entre los municipios. Entonces me parece que fijar un plazo para tener un documento base sí era muy importante, y que este documento base además me parece que también recoge parte del trabajo que ya se había hecho de diagnóstico y de mapeo sobre la situación de los municipios que conforman el área metropolitana, y se actualiza con algunos intereses. Ahora, yo no sé si el problema sea de tiempo o el problema sea de intereses, que volvemos a lo mismo, porque hay, por ejemplo, un mapa muy interesante en el documento previo que hizo la gestión anterior de Alberto Orozco, en donde habla de reserva territorial y que podría ser la que implicara el desarrollo y el crecimiento del área metropolitana, hacia ciertos municipios, en particular el caso de Zapotlanejo y de Tonalá, y quiénes son los dueños, que eso es el asunto de fondo de esa reserva territorial. Porque la otra parte es que no se toma en cuenta, por ejemplo, un crecimiento que será automático, que es el que dará el macrolibramiento, y que había quienes decían que había más condiciones de incorporar, por ejemplo, a Tala, e incluso a Tequila, Magdalena, que el mismo Zapotlanejo por las condiciones del macrolibramiento, pero que la reserva territorial de quienes han financiado algunas campañas no está para esa zona. Y la otra parte, que también es muy importante, que es que ahí sí creo que fue más bien por omisión y que él hubiera dado al traste con este documento, que es el tema del medio ambiente y de la reserva de agua, la reserva hídrica. ¿Por qué? Pues porque no en ninguna de las partes a donde se apunta el desarrollo está resuelto cómo vas a resolver, cómo vas a atender el abasto de agua, y entonces te hubieras enredado demasiado y no podrías haber respaldado ese desarrollo. Que no sé entonces si mejor un PodMed tiene que tener eso. Sí. Ese es el debate, pero ¿no? por lo Esas menos, especificaciones tan claras. Pero sí o sea, el trazo general, macro. Pero sí tienes que preverlo. No tienes que preverlo con los documentos técnicos. Claro. Una visión general sobre el es que también es el debate de qué tiene que ser el PodMed realmente, ¿no? Ya tienes que empezar a incorporar eso. Pero esos son los documentos técnicos anexos, ¿o tiene que ser el PodMed? Yo creo que tiene que ser documentos técnicos, es que respalden el PodMed. Yo creo que este tipo de procesos, por su naturaleza, tendrían que ser lo más participativo posibles, ¿no? Me parece que el proceso hasta ahora, incluyendo que hayan invitado académicos, sigue siendo un proceso cupular, un proceso de ciertos actores que dicen, nosotros creemos que por aquí tendría que ir la ciudad. Creo que para mí uno de los grandes errores que tiene este proceso es que hasta ahora no ha tenido un proceso de lo que podríamos llamar validación social. Consenso. Es decir, vas con la gente que vive en los lugares para decirles, oigan, nosotros estamos viendo que su comunidad, su colonia, su lugar va a tener esto, que ahora va a ser un centro, ahora va a ser esto. Es decir, se necesita hacer ese proceso que obviamente sería lento por la naturaleza misma. Para 30 años. Pero te daría el cimiento de un proyecto de otro tamaño, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí es muy importante, como ciertas definiciones. Lo primero es, haber metido a Zapotlanejo a la zona metropolitana es un error garrafal, claro. Y es un error de MC, de nadie más. Ellos lo decidieron y lo metieron para tener un voto más en el asiento del pero se decide antes de ganarlo y se decide quienes conocen el tema más por la reserva territorial que hay en ese corredor, desde Tonalá hasta ahí no deberíamos tener ningún crecimiento, ninguno. Dos, si vemos las reservas que hay dentro del periférico nuevo, pero periférico al fin, ¿no? Lo que es el periférico actual, más la redensificación alrededor de los corredores de transporte, te da lo suficiente para la población que vamos a tener en 2042, que es para el horizonte que tiene el plan. Expandirla más. Entonces, la ciudad ya no debe crecer. Entonces, lo que se ha criticado mucho es que en vez de tomar una decisión tajante, decir, a ver, señores, la ciudad se queda en este tamaño, ¿sí? Que es la ciudad más o menos manejable, ¿no? Abren demasiado por las presiones inmobiliarias. Entonces, las presiones inmobiliarias están muy fuertes ahí, bajan a través de los alcaldes, pero bajan y están en el PodMed.
Entonces yo diría, Claro. ese es el gran error. Claro, no, y los grandes ausentes son los habitantes Y de los la habitantes, ciudad. sí, Digo, los que van a presentes y futuros, sufrir. Sí, ¿no? Que ese es el gran ahí error está para el mí. asunto, un consenso partidista, un consenso exacto. político, que no tiene un respaldo en un consenso social, Ahora, va a ser, Diego, que mañana cambien los equilibrios políticos Claro. Ahora, y se rompe ese esto acuerdo. tiene que bajar a un plan de desarrollo metropolitano y luego ya a planes parciales de desarrollo, que es donde se va a venir el gran pleito, por ejemplo, si urbanizar o no la carretera Colotlán, donde no hay agua, ¿no? A ver, darle marcha atrás al POTMET en algunos aspectos. No, Por ejemplo, a lo sacar a mejor- Zapotlanejo, no, retirarlo. No, yo creo más bien que lo que tendría que suceder es que no sea un documento inamovible. Exacto. O sea, Sea un tiene que documento haber. mártir, como bien dices, Exactamente. ¿no? Sí, es para o sea, que más deshacerlo, allá de para del discutirlo. enojo y de la reacción agresiva que ha tenido Ricardo Gutiérrez Padilla Pero cuando porque se sí le es él, cuestiona, digo. tendría que haber, que además yo no sé si de verdad lo va a haber, si nada más él se enojó, pero luego ya a la hora de los órganos de decisión en el Instituto Metropolitano de Planeación, sí hay la disposición de incorporar estos factores que han Oye, sido si criticados. tocamos la Constitución Sí. cada mes Cada y la mes, reformamos, exactamente. que no No, a ver, reformemos y a el mí me parece POTMET. muy bien digo. que se estén dando estos foros de discusión que evidencien todos los problemas que tiene el POTMET, que se socialicen los problemas que tiene el POTMET, para que efectivamente se camine hacia una, digamos, visión mucho más participativa de la ciudad. No, y además, y se tiene que salir de la clave electoral. O sea, si queremos que sirva, tiene que salirse, tiene que tener el ritmo de decisión que implica que es fuera de las cánones electorales. Si lo quieren por fuerza meter en la lógica de la campaña, eso va a reventar y no va a servir. Pero sí creo que digamos, una cosa que nos dejen y me plan y que creo que ahí sí Ricardo Gutiérrez Padilla tiene que reflexionar mucho en la forma en que lleva este organismo es el disenso es algo natural en nuestras sociedades y tiene que existir ese disenso. Si realmente estuviéramos en una ciudad donde todos pensaran igual, donde todos estaríamos en un problema de unanimidad tremendo. Qué bueno que hay disenso, qué bueno que hay académicos que dicen que no, qué bueno que hay gente que lo defienda. Sin embargo, el hecho de decir, mira, quien lo ataca es porque tiene intereses, quien lo ataca es porque lo llama tal actor político para que empiece a mover, ya los identificamos, son gente de tal. Pero ese no es problema del POTMET, es el problema Por eso, de la campo. operación y de la aplicación Claro, sí. y de la forma en que Sí, gestiona ahora el POTMET. el ¿no? Instituto Metropolitano. Totalmente. ¿no? Sí. Vamos rápido a la participación. La pregunta ha sido, ¿consideras que el POTMET le da fuerza a la zona metropolitana de Guadalajara? Gracias a quienes, bueno, ya hacen llegar sus mensajes. El arquitecto Carlos Enrique Martínez nos dice, el POTMET da lineamientos generales, la instrumentación en planes parciales, facultad municipal, Sí, eso el es lo que 115 constitucional es al que evoca. Nible dice, rogamos que sí, Guadalajara necesita más gestiones públicas. Ya te digo, bueno, es Israel Coronado, se firma, ya te digo, dice, Dios ruegue que sí y no sea otra inconsistencia. Kizune, ahí andas, dice, me encantaría saber tu opinión sincera. No, ahí andabas, no sé dónde. Sinceramente. Con López Obrador. Dicen que te vieron. por ahí, Bueno, pues. con el peje, claro. Hazlo por Jalisco, nos dice, proyectos para la ciudad o proyectos para el 2018 en beneficio de Enrique Alfaro. Arturo Lord o Arturo Ayala Río, saludos Arturo, dice Alfaro mejorará los niveles de empleo, los ingresos de las personas en este plan. Pregunta. Gracias también a Ana. No es para Pero eso. supone que pues si es no. una ciudad más articulada, una ciudad más compacta, a largo plazo podría tener, claro. Será un efecto, pero no Sí, es un para efecto, eso. pero no es el objetivo. Ana dice, le da fuerza, pero a las empresas inmobiliarias. El POTMET promueve la devastación ambiental con la creación de las centralidades emergentes. Bueno, parte de la participación de ustedes, muchas gracias. Gracias por hacerlas llegar. Nos vamos rápido a la pausa, pues ya regresamos. El caso Schmidt, un embarradero.